Agradecemos a todos su asistencia en este panel. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Sadot Sánchez Carreño, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, quien será moderador de este panel. Por favor, licenciado Sadot Sánchez. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con el permiso del señor diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, saludamos a los señores coordinadores de los grupos parlamentarios y a los diputados que los representan, así como a las señoras y señores legisladores. De igual manera, le damos la bienvenida a los servidores públicos de esta Cámara, así como a los directores de los centros de estudio de la misma. Sean bienvenidas todas y todos ustedes. La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, inicia el día de hoy los actos conmemorativos del centenario de la Constitución de 1917. La Constitución nos une. El centenario de nuestra Carta Magna propicia reflexionar sobre nuestra vida como nación. Con este propósito, la Cámara de Diputados ha decidido mantener un diálogo permanente con todos los actores sociales, de manera especial con los centros de estudios y análisis que han contribuido a acrecentar las visiones que sobre la Constitución nos formulamos. Tal es el caso del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que preside el doctor Diego Valadez, así como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que dirige el doctor Francisco Valdés Ugalde y, desde luego, muy importante, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, representado en este acto por el doctor Héctor Fierro. El centenario de la Constitución de 1917 no es un límite, ni menos una frontera, sino la oportunidad para que con una mirada renovada repensemos cómo el proyecto de nación que le da forma y contenido a la Constitución responde con eficacia los anhelos y las exigencias de nuestra sociedad cambiante. Ella, la Constitución, es en esencia y origen el pacto político primigenio que, además de darnos identidad nacional, es el conversatorio nacional para los acuerdos sociales. Si bien es cierto que a casi 100 años de su expedición, los principios de libertad, de justicia, democracia, soberanía, entre otros, permanecen inalterables, también lo es que el catálogo progresivo de los derechos humanos constituye un horizonte que se ha venido ampliando y cobra una mayor vigencia en nuestra democracia constitucional. Pero hoy creemos que es pertinente también que la cultura constitucional explore la incorporación a nuestro sistema jurídico de alternativas legales para que a través de leyes constitucionales, leyes de desarrollo constitucional o el concepto que deba definirse, se actualicen para que permita una modernización y un permanente dinamismo al pacto político. Estas nuevas leyes darían cabida al aspecto reglamentario de la Constitución y le dejarían a esta las decisiones fundamentales. Este fue el pensamiento que desde 1847 expuso Mariano Otero. Con este propósito, la Cámara de Diputados ha invitado a este panel, México ante el centenario de la Constitución, para que a través de las reflexiones ilustradas de nuestros invitados procedamos a definir lo que consideramos es un análisis de nuestro pacto político y las reflexiones que de él se deriven. Es un privilegio contar con el doctor Héctor Fierro,
quien cursó su licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, máster internacional en Sociología Jurídica en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, País Vasco de España, doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania, ha sido profesor visitante de la Universidad de Houston e investigador visitante de la Universidad de Bremen, Alemania. Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como un investigador destacado a nivel nacional en el nivel 2 y tiene innumerables publicaciones dentro de las cuales podemos citar a las últimas, precisamente Coordinadores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto ordenado y consolidado con las reformas y adiciones hasta el 10 de julio. Y destaca su obra en esta materia: Estado Constitucional, Derechos Humanos, Justicia y Vida Universitaria. Es actualmente investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cedemos al doctor Fix-Fierro el uso del micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es para mí un motivo de gran satisfacción y un honor estar esta mañana en este importantísimo foro. Desafortunadamente, nuestro director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, por razones de su complicada agenda no pudo asistir y me pidió a mí que por favor lo representara en este importantísimo foro, lo cual hago con suma satisfacción. El 99 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se cumple el próximo viernes, es una oportunidad especial y única para reflexionar, como se ha dicho, sobre la Constitución que tenemos y la Constitución que quisiéramos tener. Y en ese sentido, yo tengo el honor de presentar y explicar brevemente ante ustedes justamente un proyecto en el que ha venido trabajando el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que hemos intitulado La Constitución Reordenada y Consolidada. Hace poco más de 15 años hubo entre los constitucionalistas mexicanos un intenso debate sobre si debería aprobarse o no una nueva Constitución. Cuando el doctor Diego Valadez era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se hizo un seminario muy importante, del cual quedó publicado un volumen con el título Hacia una nueva constitucionalidad, y fue un volumen donde se debatió, creo yo, de manera muy clara e intensa esta cuestión de la nueva Constitución. La opinión mayoritaria en ese momento fue que no había realmente condiciones ni era estrictamente necesario que se realizara un Congreso Constituyente, aunque hubo una opinión importante en sentido contrario, y por eso se habló mejor de que lo que se debería impulsar era una nueva constitucionalidad, y esto en un doble sentido. Por un lado, se dijo que era importante seguir actualizando la Constitución de 1917, seguirle haciendo los cambios que la vida social y política requería, al mismo tiempo que era importante lograr un mejor cumplimiento de los postulados constitucionales. Pero, en segundo lugar, surgió en ese momento la idea de que era oportuno realizar un ejercicio de revisión técnica del texto constitucional como se había hecho en otros países. Y así lo publicó expresamente en un ensayo el doctor Diego Valadez, en un ensayo que apareció en el año de 1998. Lo que él decía es: no hay necesidad de revisar a fondo los pactos que están en la Constitución, no es el momento de reabrir todos esos temas, pero sí es el momento de revisar técnicamente la Constitución para tener un texto pues ordenado y a la altura de ese momento. Bien. Hace un par de años, justamente con motivo de la proximidad del centenario de la Constitución, el doctor Valadez y un servidor, con el apoyo de varios colegas del Instituto de Investigaciones
jurídicas, decidimos empezar este ejercicio de revisión del texto constitucional. Y afortunadamente el año pasado la Cámara de Diputados, a través del CEDIP, se interesó y nos pidió que hiciéramos el estudio completo, para lo cual se firmó un convenio. Entregamos una primera versión en mayo del año pasado, se publicó, y acaba de aparecer una segunda versión, también con el apoyo del editorial del Senado de la República, donde se incluyen las últimas reformas del año de 2015. Las de la semana pasada, pues todavía no las hemos podido incluir, pero ya estamos trabajando en ello. Bien. Nosotros pensamos que nuestra propuesta en este momento no solo es conveniente, sino que se ha vuelto indispensable, y esto por dos razones. Por un lado, con cada reforma que se ha ido haciendo, se han ido haciendo más evidentes los defectos técnicos del texto constitucional. Y esto, por supuesto, no es deliberado de ninguna manera, simplemente que como se han ido haciendo acuerdos parciales, que han ido haciendo los cambios en la Constitución, y cada uno de esos acuerdos y esos cambios pues son limitados, no ha habido la oportunidad de hacer una revisión de conjunto, que eso es lo que nosotros estamos proponiendo. El texto ha ido creciendo de manera muy evidente. Al día de hoy la Constitución tiene 3 veces la extensión que tenía la Constitución de 1917, y parte de ese crecimiento se debe a que se han puesto en el texto constitucional pues muchos elementos detallados que son importantes para el acuerdo político, pero que de alguna manera hacen mucho más difícil el acceso y el manejo del texto constitucional. Y por poner el ejemplo más reciente, yo estaba revisando hace unos días la reforma política de la Ciudad de México, que se publicó el día viernes pasado, y me encontré, no sé si hay una razón o simplemente fue que pasó desapercibido, pero el Distrito Federal sigue estando en el texto constitucional. En el artículo 73 no se modificó los numerales que se refieren a que el Congreso de la Unión aprueba el monto de endeudamiento del gobierno del Distrito Federal, ni se modificó la fracción que habla de la expedición de las leyes de responsabilidad hacendaria. Entonces, no lo he estudiado a fondo, no sé si hay alguna razón, o simplemente fue que al hacer el estudio de todas las disposiciones que se refieren al Distrito Federal, se les pasó eso. Entonces, nos parece que ese es un ejemplo, y hay otros muchos, que hacen realmente importante, claro, aunque esto se podría salvar con interpretaciones, sin embargo, es muy importante revisar la Constitución. Porque justamente si queremos celebrar a nuestra Constitución, y yo creo que hay muchas razones para celebrarla, pues no deberíamos celebrarla con el texto como está en el momento actual. Y la segunda razón por la que pensamos que este ejercicio se ha vuelto indispensable es porque también puede considerarse como una condición previa para debatir sobre qué queremos hacer con la Constitución. Hay una corriente importante de pensamiento que sostiene que hay que hacer una nueva Constitución, pero lo que nosotros proponemos pues no bloquea ninguna posibilidad. Incluso pensamos que tener un texto revisado daría mucha más claridad a los debates constitucionales que podríamos dar a partir de este momento. Bien, ¿en qué consiste la propuesta? Lo diré muy brevemente, y es probable que el doctor Diego Valadez quiera abundar en algún elemento. Bien, la primera parte de la propuesta consiste, como hemos dicho, en reordenar el texto actual de la Constitución. Nuestra Constitución está llena de disposiciones mal situadas. En el conjunto, puede ser que en el momento que se aprobaron esas disposiciones, pues se encontró una solución razonable, pero ya vista de conjunto, pues es algo que salta a la vista, que no está bien estructurado. Entonces, simplemente con cambiar de lugar algunas cosas, ni siquiera hay que hacer un cambio del texto en su conjunto, se lee de otra manera. Yo empecé haciendo el ejercicio con el capítulo del Poder Judicial, y hagan de cuenta que era un nuevo Poder Judicial cuando hice el primer intento
de reacomodo. Por supuesto, hay que hacer algunas modificaciones, correcciones de redacción, pero básicamente no se toca el texto de la Constitución en este primer ejercicio. Es la misma Constitución. Pensamos que si debe haber más cambios, pues no nos toca a nosotros proponerlos. Eso es algo que está en manos de las fuerzas políticas. Solamente proponemos dos pequeños cambios, pero que pueden ser importantes. El primero es agregarle un preámbulo al texto de la Constitución. Normalmente los preámbulos son un texto que precede a los textos constitucionales y donde se hace un resumen de cuáles son los principios o los valores que guían y orientan la vida constitucional de una nación. El preámbulo que tiene nuestra Constitución, pues en realidad es burocrático, ¿no? Nada más se refiere a que el primer jefe encargado del Poder Ejecutivo, don Venustiano Carranza, publica el decreto con el texto de la Constitución. Y el segundo cambio es la posibilidad de que el Congreso de la Unión apruebe lo que hemos denominado leyes de desarrollo constitucional. Y aquí está la segunda parte de nuestra propuesta. Nosotros proponemos, y no es una propuesta nueva, es algo que existe en otros países y, como se mencionó al principio, incluso es una idea que en su momento tomó don Mariano Otero cuando se hizo el Acta de Reformas de 1847, que pudiera haber leyes que de manera especial recogen las normas para el desarrollo de las disposiciones constitucionales, las disposiciones que llamaríamos ahora reglamentarias y que son disposiciones que varían con cierta frecuencia. Es decir, no se trata de poner obstáculos a la dinámica actual de reforma de la Constitución, no hay ninguna propuesta de modificar el artículo 135, sino de crear un instrumento adicional, flexible, que sin impedir los acuerdos de las fuerzas políticas, encauce de mejor manera la dinámica de la reforma constitucional actual. Y estos serían leyes que aprobaría el Congreso de la Unión por una mayoría de 2/3. No pasaría por las legislaturas de los estados, pero esa ley tendría que tener necesariamente un fundamento en la Constitución. Y para asegurar que eso sea así, se propone que haya una opinión previa de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. Bien, para concluir, yo señalaría que ahora que hay un debate de si lo que tenemos sigue siendo la Constitución de 1917 o los cambios la han transformado de tal manera que ya es una cosa distinta. Bien, eso es algo que habría que estudiar de manera muy cuidadosa. No hay duda de que los cambios han sido muy importantes y muy profundos, pero al menos yo en lo personal tengo la convicción de que hay una continuidad muy importante en nuestra historia constitucional, de la cual debemos estar orgullosos, que es una continuidad que no va hasta 17, sino más atrás, a 1857, y eso creo que hay que resaltarlo, y que justamente para recoger esa continuidad y esa tradición es que hacemos nosotros esta propuesta para darle nueva vida al texto constitucional. Si nos preguntaran, o al menos a mí en lo personal, cuál es nuestro mayor deseo en este sentido, pues es muy simple, que el 5 de febrero de 2017 se publique en el Diario Oficial de la Federación la nueva vieja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fix Fierro. Damos la bienvenida también a la diputada Lía Limón García, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. De igual forma, a la diputada Noemí Reynoso Sánchez, secretaria de la mesa directiva. Gracias por su presencia. Subraya el doctor Fix Fierro dos aportaciones que son importantes para el debate que tenga que llevarse a cabo en estos próximos meses. De ser así, la inclusión de un preámbulo a la Constitución y la incorporación de una nueva o un nuevo tipo de leyes, las leyes de desarrollo constitucional.
Esto apunta hacia la nueva constitucionalidad, como lo señala el doctor Fix-Fierro. La Constitución, sabemos, es la norma que organiza y armoniza nuestra vida social. Representa nuestro modo de ser colectivo, pero también constituye la visión programática de lo que queremos ser. Hemos hecho de ella origen y destino, camino pacífico e incluyente en la transformación de nuestra nación. En ella encuentran su hogar los proyectos necesarios para su dinamismo y actualización. Agradecemos al doctor Francisco Valdés Ugalde, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, su participación. El doctor Valdés Ugalde es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También pertenece a varias asociaciones como la Academia Mexicana de Ciencias de la Organización Americana de Historiadores, la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, entre otras. Fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Ha sido profesor, investigador visitante de la Universidad de Harvard, la Universidad de Brown, Connecticut, Salamanca y del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, autor de múltiples artículos y libros especializados en la materia. Actualmente es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Agradecemos su participación y le cedemos el uso del micrófono, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar en este foro tan importante y que inaugura un proceso de discusión o continúa con nuevos bríos, un proceso de discusión sobre nuestra constitucionalidad, nuestra constitución, nuestra Carta Magna. Creo que es un debate de la mayor importancia, que lo estamos haciendo en la víspera de los 90 años de la promulgación de la Carta Magna, de los 99 años de promulgación de la Carta Magna, y al borde de llegar a los 100 años, en que el año próximo la Constitución, si la consideramos como una Constitución en continuidad desde entonces, cumplirá 100 años. Hay varias formas de abordar una historia constitucional y su actualidad. Yo soy politólogo, entonces no me queda más remedio que asumir esa visión del tema, y por supuesto que esta es una visión que selecciona ciertos aspectos del desarrollo constitucional y de la suerte que la Constitución ha tenido en el desarrollo y cambio político de México. Creo que entre las formas en que la Constitución puede ser vista, desde luego hay una muy tradicional, que es la épica o epopéyica, en donde la Constitución es vista como receptáculo de las gestas de un pueblo, que tiene pues una fórmula discursiva o una serie de fórmulas discursivas que van del elogio a la denostación en función de cómo los discutidores o los deliberantes se sienten o no representados en esa epopeya histórica. Desde luego están los enfoques filosóficos, los enfoques jurídicos y jurídico-técnicos, como el que nos acaba de exponer el doctor Fix, y que creo que es una sin duda y dimensión indispensable, el ordenamiento, la consistencia y la coherencia interna de un texto constitucional es fundamental en su aplicación y en su interpretación. Y existe, entre otras, también pues, la científico-política o la política que trata de ver en las constituciones más bien la forma en que se ordena el régimen, en que se elabora y constituye y evoluciona el Estado, y en el que las distintas fuerzas políticas que están presentes a lo largo de distintas etapas de la historia influyen en la interpretación, en la realidad
y desde luego en el texto constitucional. Y para mí, por mi deformación profesional, este es el punto de entrada que debo elegir. Y elijo este último punto de entrada para fijar de manera muy breve y esquemática lo que considero han sido tres paradigmas políticos que la Constitución ha contenido desde 1917, que en cierta medida son sucesorios entre sí, en cierta medida son contradictorios entre sí y en cierta medida, digámoslo así, se pisan los unos a los otros, cada uno de estos tres paradigmas, al no corresponder necesariamente con una transformación radical del texto constitucional y el olvido del anterior para la fundación de una nueva. Esto no significa que yo prefiera una nueva constitución desde la tabula rasa, de hacer, digamos, tabula rasa de la constitución hoy existente. Soy bastante escéptico respecto de la bondad de los métodos para atacar el tema de la transformación constitucional. Escéptico en el sentido de que no considero, por ejemplo, la llamada a un constituyente como una panacea. Para eso se tienen que crear ciertas condiciones. Y lo que habría que ver es cuáles son las condiciones en este sentido, y permítanme la apostilla, para hacer un ordenamiento, una evolución y un ajuste de nuestra Constitución hoy en día para adecuarla lo mejor posible a las condiciones, necesidades y visión de futuro del país. Entonces no parto de una preconcepción respecto de cómo se tiene que hacer un ajuste o un cambio. Nosotros hemos conocido la fórmula del poder constituyente o del el método de reforma de la Constitución a través de los poderes constituidos en el Congreso General y en las legislaturas de los estados, y desde luego pues, esta es una fórmula que por ahora dudo que pueda ser alterada de manera significativa, considerando el equilibrio de las fuerzas políticas. Pero vuelvo al punto para referirme a la primera, al primer paradigma político referido. Yo creo que el primer paradigma político, si tomamos como consideración el arranque en el año de 1917, es decir, la Constitución elaborada en 16 y promulgada el 5 de febrero de 1917, esta constituye un ordenamiento, una propuesta de ordenamiento político del país en la cual coexisten varios atributos centrales. Uno de ellos es que es una constitución, desde mi punto de vista, plenamente democrática, en el sentido de la manera como faculta a las posibles fuerzas políticas existentes para competir por el poder. Con la propuesta de un Estado social en ciernes, a través de lo que hemos conocido como el contenido social o los preceptos sociales de la Constitución, fundamentalmente las leyes del trabajo, la regulación o la transformación del mundo agrario, la reforma agraria que está contenida y que luego va a ser realizada posteriormente en los años 30 de manera culminante, y que supone de alguna manera esta constitución democrática un Estado social. Creo que hay en el origen de este paradigma político esa combinación. Competencia política, formación de partidos, lucha por el poder a través de elecciones, en la letra de la Constitución, con un Estado social. Sin embargo, la década de fines de los años 10 a los años 20 y tantos, prácticamente hasta el 28, es decir, una década prácticamente, y marco el 28 como el momento de fundación del Partido Nacional Revolucionario, es una época en la cual no se logran constituir las fuerzas políticas que en ese marco luchen pacíficamente por el poder. Hay muchas razones por las cuales esto se explica, los historiadores lo han hecho, los politólogos lo hemos hecho, hemos descrito la manera como los triunfadores de la revolución, de así llamada Revolución Mexicana, que
Obviamente no fueron todos, por eso a veces en los textos de historia patria en las escuelas primarias nadie entiende absolutamente nada, porque no se sabe quién estaba contra quién y no se da fe estricta de quién asesinó a quién. Y como falta esa parte de la historia, o ha faltado, muchos crecimos con una nebulosa acerca de lo que había sido la Revolución Mexicana y la lucha cruenta por el poder que tuvo lugar en ella. Esta debilidad crónica de las fuerzas políticas, la imposibilidad de crear un sistema político sólido, capaz de competir por el poder, da finalmente lugar, y en su lugar la presencia de poderes de facto, por ejemplo, a nivel de los estados de la República, los famosos hombres fuertes de la Revolución, que son en el fondo resultado de la lucha armada, impiden la constitución de este sistema político democrático, pacífico y capaz de evolucionar a partir de la alternancia. Y se inaugura hacia finales de los años 20 y se consolida en el año 33 una primera gran reforma constitucional que básicamente, que yo considero que es la primera gran refundación de la Constitución, en la cual se modifican las normas que permiten o que definen en el texto de la Constitución de 1917 la separación de poderes, la separación entre los órdenes de gobierno, etcétera, entrando por una vía clave de entrada que es la supresión de la reelección. Es decir, el planteamiento de que ningún puesto de elección popular puede haber una reelección consecutiva, y al eliminar esta no reelección consecutiva se impide el que haya esta conformación de las fuerzas políticas que de manera plural puedan irse constituyendo en el ejercicio del poder. Simultáneamente se funda un partido político, el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser después definido por Sartori como un sistema presidencialista de partido hegemónico, cuya característica central es que ningún actor relevante que pueda influir en la política podrá participar en ella si no es a través de este partido. Y este paradigma suponía un Estado social a cambio de un congelamiento de las condiciones de evolución de la democracia política, por decirlo menos, que permitiera una derrama y un conjunto de reformas que efectivamente en los años 30 se da y que se empieza a detener hacia los años 40 con la reforma agraria, con la formación de los grandes sindicatos y la consolidación de lo que después van a ser las bases del sucesor de aquel partido, que va a ser el Partido Nacional, el Partido de la Revolución Mexicana. Yo considero que en esta época, en esta etapa que va a durar hasta bien entrados los años 90, aunque con muchos cambios desde los años 70, se genera un sistema de coordinación política que yo le denomino cooperación por cooptación. Es decir, una coordinación en la cual la cooperación de los actores políticos es fundamental, y esa cooperación tiene que ser dada dentro de las reglas establecidas por el partido hegemónico, y la coerción sirve como una herramienta para evitar la formación de fuerzas alternativas por fuera de ese esquema. Como este esquema se desgasta, y no voy a detenerme aquí en la historia que va desde los años 30 hasta los años 60 bien entrados, y se desgasta porque el país se transforma y porque cada vez es más difícil de contener en esas mismas estructuras políticas al conjunto de los actores, se inicia la emergencia de un tercer paradigma, que es el camino al pluralismo político. Y aquí aparece una segunda refundación constitucional en lo político, que es la democracia pluralista, que inicia su desarrollo en México a partir de finales de los años 70, con la introducción en este recinto legislativo
del principio de representación proporcional, que se hace extensivo al Senado de la República y que empieza a reproducirse y reflejarse en las legislaturas de los estados. Se empieza entonces a formar un sistema de partidos y ese sistema de partidos tiene finalmente una capacidad de competir entre sí que hace ya inviable el mantenimiento del orden constitucional previo y que por lo tanto abre hacia los años 90 un cambio completo en las reglas electorales para permitir plenamente un juego electoral con todo el piso parejo para las fuerzas políticas. Sin embargo, y aquí es donde digo que un orden pisa al otro, que un paradigma sigue pisando o ensombreciendo al que le sigue, se producen una gran cantidad en esta nueva época que hoy estamos viviendo todavía, grandes problemas de coordinación entre poderes, de coordinación entre órdenes de gobierno, de coordinación entre partidos políticos. Cuando digo coordinación, no digo que todo tenga que ser dulce y consensual y no haya combate y lucha por los intereses distintos que refleja cada una de las fuerzas, sino me refiero a que en el orden constitucional aún no tenemos todos los instrumentos necesarios para disciplinar a cada uno de estos actores en función de un resultado colectivo deseable. Tenemos hoy, por ejemplo, en términos de coordinación entre órdenes de gobierno, una gran complejidad desde el punto de vista de la relación entre estados y federación, entre municipios y estados, entre municipios y federación. Recientemente hemos visto una gran cantidad de controversias constitucionales, por ejemplo, respecto a lo que el constituyente permanente abordará en los próximos tiempos, que es el ordenamiento potencial o posible de los mandos únicos en las 32 entidades de la República, en las 32 entidades federales, que no logran poner de acuerdo a municipios, estados y federación. No me quiero detener aquí, simplemente señalo, hay graves problemas de coordinación porque no existen los sistemas, por ejemplo, de peso y contrapeso, de veto y contraveto y de equilibrio entre lo que realizan y las facultades de gobernación, para decirlo a la antigua, entre los estados, los municipios y la federación. Un dato simplemente, que me parece un dato muy duro, es que el porcentaje del conjunto de los recursos fiscales que recauda el Estado mexicano, en el 90%, grosso modo, sigue siendo la Federación quien los recauda. Mientras no haya recaudación en otras instancias, como lo preveía, por cierto, el artículo 115 original de la Constitución de 1917, que decía, y los municipios tomarán las medidas necesarias para proveer a las necesidades que tienen que enfrentar, y se estableció una hacienda pública que venía de abajo hacia arriba. Hoy tenemos una herencia que viene de antes, que es un gran Estado central que colecta y recolecta y distribuye y que genera un conflicto grande en cuanto a qué se distribuye y cómo se distribuye. Y un punto central, si en la Constitución del 17 y la primera reforma constitucional que cambia de paradigma político, se mantenía la idea de un Estado social, en la democracia pluralista, que yo considero incompleta, ya no hay Estado social. El Estado social sigue en las palabras, pero si nosotros vemos cómo funciona el Estado desde el punto de vista de los bienes públicos que teóricamente debería proveer, tenemos un desierto gigantesco, desde la seguridad hasta el desarrollo agrario, desde las leyes del trabajo y la protección y la previsión social, hasta el problema de la pobreza y el problema general del desarrollo económico. Por lo tanto, aquí hay una pregunta: ¿es viable nuestra democracia pluralista sin volver a una fórmula renovada de Estado social? Mi respuesta es negativa y creo que ese es uno de los graves problemas que estamos enfrentando. Paso a concluir. ¿En dónde estamos? El gobierno dividido ha sido la marca más relevante del proceso político desde 1997.
Desde entonces hasta el 2012 prevaleció una parálisis en la decisión político-constitucional de trascendencia. Aunque se aprobaran miles de leyes, los temas de fondo estaban atorados. Sin embargo, creo yo que el Pacto por México en 2012 empezó a superar, abrió un camino, una vía en la que es posible pensar para superar esta situación. Un gran acuerdo político transpartidario o multipartidario capaz de poner los grandes problemas del país en la mesa y decir, ok, encontremos una forma consensuada de atacarlos. No voy a evaluar el Pacto por México, simplemente digo que esta es una forma que apareció en el horizonte como una posibilidad. Hay una disputa sobre la subsistencia de la proporcionalidad. Hay una gran discusión acerca de si debe o no reducirse el número de diputados y de senadores de representación proporcional para privilegiar la decisión de mayoría, y no estoy seguro que por esa vía consigamos que ya no haya gobiernos divididos. Me parece que hay que recorrer otros caminos. Y estamos en esto en un grave contexto de inseguridad. Yo creo entonces que hay dilemas que está enfrentando el sistema político mexicano a través de su constitucionalidad o que están asociados a su constitucionalidad, aunque no solo dependan de ella. Uno es una crisis de representación, la desconfianza profunda en sus actores políticos. Dos, una duda permanente acerca de la real vigencia del imperio de la ley. Nos llenamos siempre la boca para hablar de Estado de Derecho, pero cuando vemos la capacidad que hay algunos actores, que tienen muchos actores de colocarse por encima de la ley y salirse con la suya, estamos frente a un panorama, en mi opinión, aterrorizante y asociado al problema de la inseguridad. Tercero, ¿podemos o no podemos como Estado producir bienes públicos? Si queremos hablar de un Estado democrático, ese Estado democrático no solo debe ser electo democráticamente, debe funcionar democráticamente. Y funcionar democráticamente significa cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Nuestro Estado hoy, por razones económicas y de otro tipo, pero principalmente económicas y las políticas que lo inducen, no es capaz de proveer los bienes públicos que el país necesita para desarrollarse adecuada y armónicamente y hacer frente en serio a sus problemas. Y finalmente tenemos un grave problema de rendición de cuentas, que esa es otra característica del Estado democrático. En síntesis, creo que este ha sido el recorrido político en grandes zancadas que he descrito de nuestra constitucionalidad política y algunos de los principales retos que enfrenta hoy en día. Agradezco de nuevo la invitación y enhorabuena por esta reunión. Muchas gracias, doctor Valdés Ugalde, y definitivamente enriquecedora la visión que, como usted la califica, es científico-política, del análisis que hace del contenido de la Constitución, de cómo se han ido incorporando estos tres paradigmas a lo que ha sido el desarrollo de la constitucionalidad, los problemas que enfrentamos y lo que, como usted señala, los retos que tenemos enfrente. La Constitución representa, por una parte, ese compromiso irreductible de principios y valores que dibujan lo que es el rostro de la nación, pero también es un esfuerzo de transformación. Como lo ha señalado, vivimos goce de nuestros derechos que cada vez se han ampliado más, pero queremos también vivir la plenitud de su ejercicio. Damos la bienvenida a quien se ha distinguido en los estudios precisamente sobre el tema, al doctor Diego Valadez, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Clásica de Lisboa y en la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio Nacional, el Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias
y de la Sociedad Europea de Cultura. Investigador del Instituto precisamente de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, autor de múltiples libros entre los que destacan los relacionados con este tema, como la Constitución reformada, Constitución y política, Constitución y democracia, problemas constitucionales del Estado de Derecho, la parlamentarización de los sistemas presidenciales. Fue director del Instituto de Investigaciones Legislativas de esta Cámara de Diputados y ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre ellos el de Procurador General de la República, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Embajador de México en Guatemala y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente preside el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor Diego Valadez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido y respetado amigo Sadot Sánchez. Saludo muy respetuosamente a los señores diputados, señor diputado Camacho, señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores. La tarea que me toca después de dos brillantes participaciones es relativamente sencilla, valga la paradoja, porque ya se han planteado los aspectos importantes de la disfuncionalidad que puede tener en este momento nuestro sistema constitucional, pero también se ha planteado una de las posibles opciones para reformar el proceso de la constitucionalidad en México. Celebro estar aquí y lo agradezco muy sinceramente, porque corresponde, como lo decía el licenciado Sadot Sánchez, a esta vocación que caracteriza a nuestro sistema representativo y en particular a las cámaras federales, en cuanto a dar oportunidad para que los ciudadanos podamos ser escuchados por nuestros representantes. Por otra parte, vale la pena que tengamos muy presente el sentido de esta reunión. A mí me atrajo particularmente el que fuera designada esta deliberación sobre la Constitución como o bajo el epígrafe de la Constitución nos une, que es efectivamente uno de los propósitos centrales de cualquier sistema constitucional que tenga por objeto generar eso, cohesión social. Y esa es necesariamente la vocación que orienta a todos los sistemas democráticos constitucionales. Ahora bien, también se dice y se nos convoca porque estamos ante la inminencia del centenario de la Constitución. Son ya varios los centenarios que hemos celebrado, y los esquicentenarios y los bicentenarios, y vamos a seguirlos celebrando porque los episodios históricos se tienden a multiplicar y su recordación tiende a ser recurrente. Solo que hay una gran diferencia entre lo que corresponde a un centenario vinculado con un episodio histórico, o un bicentenario, o un sesquicentenario. Y repito, estos se siguen dando, no solamente los cruciales que se produjeron en 2010, sino a todo lo largo de los meses, porque siempre hay algo importante que haya ocurrido 100 años antes, o 150, o 200, o 135, los que se quieran. Pero hay una gran diferencia entre aquellos o esos centenarios y el de la Constitución, por una razón. En términos muy esquemáticos, una nación es la suma de sus experiencias y de su memoria, más sus expectativas, sus anhelos, su futuro. Una nación no se identifica solo por lo que ha sido, sino por lo que es y por lo que aspira a ser. Y en ese sentido, es evidente que cuando recordamos la gesta heroica de 1810 o la no menos heroica epopeya de 1910, estuvimos conscientes de la importancia que tuvo esa
generación de mexicanos que hizo posible la independencia y la revolución, o en otro momento la reforma, o en cada diferente momento, cada generación ha dado una respuesta constructiva para la formación de nuestro país. La recordación ahí tiene una función cívica, tiene una función histórica, tiene una función patriótica inclusive, porque esta referencia a la idea de patria se nos ha ido haciendo cada vez más distante y cada vez menos frecuente. Pero ¿qué significado tiene que recordemos el centenario de la Constitución? Uno muy sencillo. Cuando hablamos de Constitución estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y estamos hablando del futuro. Y no estamos hablando de lo que le ocurrió a una generación, estamos hablando de lo que hizo una generación y de lo que nos pasa a nosotros como generación y de lo que le pasará a las generaciones que sigan. La Constitución es un continuum. La Constitución no solamente se conmemora o se celebra en cuanto a su centenario, sino que se sigue viviendo. Esto podría decirse de lo demás, de la independencia, pero nadie puede poner en duda que seguiremos siendo un Estado independiente, a menos que pase una catástrofe de carácter global, y que se desfiguren las fronteras y que retornemos al pasado. Eso no está en discusión ni nadie lo pone en duda. De lo que sí nos preocupamos es del orden que nos rige y de los efectos que ese orden tiene sobre nuestra vida cotidiana, la de nosotros como comunidad y la de cada uno de nosotros como individuos. Porque evidentemente el orden constitucional tiene un impacto en nuestra vida cotidiana, social y particular o individual. Por eso, esta reunión y el concepto de que la Constitución nos une da lugar a las reflexiones que ya hemos escuchado y que yo quiero complementar por lo que respecta fundamentalmente a lo dicho por el doctor Fix Fierro, quien con una gran claridad, como le es siempre característico, presentó ante todos nosotros las motivaciones que generaron el trabajo con relación a la Constitución reordenada y consolidada y el método que se siguió para tener finalmente el producto que él ya también mencionó y del cual ya hay 2 ediciones. Quiero solo profundizar algunas cosas porque en sus 15 minutos no fueron suficientes para hacerlo y en cambio sí en algún momento comentamos acerca de qué plantearíamos y como teníamos previsto hablar del mismo tema, consideramos que lo que él dijera podría ser después proseguido por lo que a mí me correspondiera. Quiero leer a ustedes el preámbulo que preparamos para la Constitución, que solamente plantearía 2 reformas. Esta, la preambular, que no es normativa, y sí una normativa que está en el artículo 69, sin cuya reforma al artículo 69 no sería posible hacer nada de lo que planteamos. Preámbulo. Esta Constitución expresa la voluntad del pueblo mexicano de instituir un Estado de derecho democrático, social y laico, organizado como república representativa y federal, con base en los principios de soberanía, libertad, justicia, igualdad, equidad, dignidad y seguridad jurídica, que haga posible una sociedad plural, educada, sana, con bienestar y sin exclusiones, y que en el ámbito interno y en las relaciones internacionales auspicie el desarrollo y la garantía de los derechos humanos, la paz y la solidaridad entre los pueblos. Creemos que con esto, en 8 líneas, se sintetiza el contenido general de la Constitución y permite inclusive su interpretación ulterior. La otra adición que propusimos es a la que él se refirió para posibilitar las leyes de desarrollo constitucional. Esto quedaría inscrito en el artículo 69 con las siguientes características. 1. Las leyes de desarrollo constitucional serían aprobadas por la misma mayoría calificada que se exige
en el Congreso para las reformas constitucionales, pero no irían a los estados porque entonces sería una constitución bis, sería simplemente 2/3 en ambas cámaras. En segundo lugar, se prevé también, lo que ya mencionó el doctor Fix-Fierro, el control previo de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia para dar seguridad a los interlocutores que hubieran aprobado las leyes de desarrollo constitucional. Una de las características que tiene nuestra reforma constitucional es que el pluralismo, y se hizo muy clara la modificación de la técnica de reforma constitucional a partir de que se dio el pluralismo político en el Congreso. Los interlocutores no quisieron sujetar los acuerdos que tomaban a la eventualidad de que en una instancia electoral inmediata cambiara la composición de las cámaras y que una nueva mayoría simple pudiera modificar lo que había sido el acuerdo suscrito entre las partes. Y esto es razonable, es comprensible. Los agentes políticos exigen también seguridad para sus acuerdos. Y entonces por eso dijeron, no lo llevamos a la ley, porque entonces una nueva mayoría nos la puede cambiar, llevémoslo a la Constitución donde tendremos la seguridad de que mientras no haya 2/3 no será modificable lo que ahora estemos conviniendo. Bien, esto mismo se presenta transferido o trasladado a las leyes de desarrollo constitucional exigiendo la misma mayoría en el Congreso y planteando para no dar lugar a recursos por la vía de la defensa de la Constitución, que sea la propia Corte inaugurando en este caso lo que ya es común en otros sistemas constitucionales, el control previo de constitucionalidad. Antes de su publicación la Corte se pronunciaría. Esto consideramos que permite sortear muchos problemas. Ahora, voy a expresar muy brevemente los cambios a los que se refirió también el doctor Fix-Fierro. ¿En qué consiste esta reagrupación, esta reordenación que hicimos? Vean ustedes, en este momento el título primero de la Constitución tiene 4 capítulos. De los derechos humanos, de los mexicanos, de los extranjeros y de los ciudadanos mexicanos. El capítulo primero, amigas, amigos, es muy plausible en cuanto a su contenido. Ninguno de nosotros cuestiona los importantes avances que ahí hay, pero desde el punto de vista de su planteamiento, de su forma, es, perdonen que utilice una expresión coloquial, un desastre. Porque como parte de nuestros derechos humanos está el Instituto de la Competencia o el Instituto de Telecomunicaciones. Cualquier persona se puede preguntar, ¿y qué tengo yo que ver con el Instituto de Telecomunicaciones en cuanto a que sea mi derecho humano? Bueno, el problema era técnico y es muy sencillo de resolver. En vez de tener ahora 4 capítulos, proponemos que el título primero tenga 7 capítulos. Uno sería de los derechos humanos, donde estaría eso, los derechos humanos, y correspondería a lo que actualmente va del artículo 1 al 24. Después vendrían los organismos, un capítulo que se llamaría de los organismos protectores, garantes y promotores de los derechos humanos. Y allí trasladaríamos, por ejemplo, es lo que proponemos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está en este momento nada menos que en el capítulo del Poder Judicial en el artículo 102 de la Constitución. Entonces se le da orden. Y ahí ponemos ¿cuál otro? El INAI, que efectivamente es un medio de ejercicio de derechos humanos. Y luego un tercer capítulo del régimen económico y social de la planeación democrática. Todos hablamos de un capítulo económico, pero ese capítulo económico no existe. Son unos cuantos artículos que forman parte de los derechos humanos. Bueno, lo sacamos del concepto estricto de derechos humanos, pero dentro del mismo título primero ponemos este capítulo en donde ya están, ahí sí, telecomunicaciones, energéticos, Banco de México y por supuesto, lo más importante, el régimen de la propiedad, que es el artículo 27. Y luego otro más que aparece en este momento confundido con nuestros derechos, que es el de la seguridad pública, que está dentro del mismo capítulo, en este momento el capítulo primero, pero que separamos y le damos un capítulo
solo que sería integrado por dos artículos 31 y 32. Después seguiría lo mismo que ya está, simplemente corriendo los números. Si nos vamos al siguiente, al de la soberanía nacional, encontraremos que allí, en este momento, hay dos capítulos, que es de la soberanía nacional y de la forma de gobierno y de las partes integrantes de la federación y el territorio nacional. ¿Qué hicimos? Dejamos como capítulo primero de la soberanía nacional con dos artículos, 39 y 40. En este momento comprende 39, 40 y 41. Y abrimos otro que se llama, o se titularía, de las elecciones y las consultas populares. Entonces, jalamos lo que está en el 35, le damos otro sentido, y esto lo dividimos en cuatro secciones. De las elecciones, de los organismos electorales, de los partidos políticos y de las consultas populares. Entonces, como ustedes ven, va tomando cuerpo la organización del material que ya está ahí. Ya no me detengo más que para hacer otro comentario, que este ya es de la parte de la consolidación. El capítulo tercero se llama, de este mismo título segundo, de las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional. Entendimos que, por razón estrictamente descriptiva, primero va el territorio nacional y luego las partes de la Federación. Entonces simplemente invertimos la denominación del título para que quede del territorio nacional y dentro del territorio nacional las partes integrantes de la Federación. Bien, este fue el criterio seguido. La obra pues, ha sido, como dijo el doctor Fixfierro, coeditada por esta Cámara, la Cámara de Senadores, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y por supuesto dentro de la Cámara también tiene el correspondiente crédito en la portada misma el CEDIP. Así pues, creemos que podemos colaborar y contribuir de esta manera a la reflexión que hacia la que se nos ha convocado. Si el señor coordinador me permite 2 o 3 minutos, estoy en los 15 minutos para concluir. Muchísimas gracias. Quiero solamente decir esto. No nos engañamos nosotros como autores, ni queremos engañar absolutamente a nadie, porque además si lo intentáramos no podríamos. Ustedes son muy inteligentes y también todos los que van a leer este trabajo. Amigas, amigos, no hay soluciones perfectas. Esto tampoco es una panacea. Este proyecto tiene grandes méritos, perdonen que lo diga a pesar de haber participado en él. Pero no es que los tenga porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque se le da un orden a la Constitución. Hágalo quien lo haga, eso será meritorio. Pero, por supuesto, esto no resuelve muchos de los problemas que planteó el doctor Valdés hace un momento y de los que todos estamos conscientes, esos y otros problemas. Este proyecto lo único que permite es sistematizar las formas de manejar y de adicionar después otras reformas a la Constitución. Sobre esto tuvimos muy presente un trabajo realmente deleitable y además muy orientador de uno de los integrantes de la Comisión de Constitución italiana, que además fue uno de los juristas más importantes del siglo XX, Piero Calamandrei. Él pronunció un discurso cuando se inauguró la Asamblea Constituyente Italiana en el año 47, y ese acaba de ser publicado hace un par de años. Había permanecido ahí en los anales del Constituyente, y se llama Chiarezza nella Costituzione, claridad en la Constitución. Fue el discurso inaugural de este gran jurista de esa asamblea. Y allí dice cómo se debe hacer una Constitución. Me atrevo a sugerir a esta Cámara y en particular al CEDIP la posibilidad de traducir este trabajo. La última parte, el último apartado se llama Legge chiare, stabile e honeste. Leyes claras, estables y honestas. Como una de las características que debe tener una Constitución. Eso es lo que hemos querido hacer. Después de eso,
habrá que realizar otro ejercicio, que es el de su reforma, pero creemos que por cuestión de método, lo ideal sería hacer esta adecuación sin incluir más reformas que las que proponemos con relación al preámbulo y con relación al artículo 69 y eventualmente al artículo 135, introduciendo, tal vez, eso no lo ponemos nosotros porque no quisimos introducir ningún cambio que no fuera indispensable, como son los que ya mencioné, la posibilidad de que esta reordenación fuera sometida a referéndum una vez aprobada por el Congreso y por las legislaturas estatales. Pero esa es una discusión que se tendría que tener después. Lo que consideramos es que en materia de reformas, cada uno de los presentes tiene su propio proyecto. No dudo que haya por lo menos las 60 versiones o 70 o 80 de quienes aquí estamos. Si quisiéramos discutir esas versiones al llevar a cabo este ejercicio de reordenación, el ejercicio de reordenación ya no saldría nunca. Creemos que la reordenación permitirá que después sea fácil, ya ubicando exactamente en su lugar los temas que deban ser discutidos y también precisando el nuevo método de redacción de esas reformas y de su complementación en la Ley de Desarrollo Constitucional. Perdón por haberme excedido 5 minutos, agradezco mucho su paciencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y le agradecemos esta explicación que sobre este proyecto del texto reordenado y consolidado de la Constitución se ha trabajado. Vuelve a señalar, enfatizar la necesidad del preámbulo y de analizar, también valorar la posible creación de estas leyes de desarrollo constitucional que estarían por debajo de la Constitución, pero por encima de la legislación ordinaria. Apreciamos esta aportación que nos hace, doctor, sobre todo al subrayar la triada de atributos que debería de tener una legislación: claridad, estabilidad y honestidad. Y recordando también a otro italiano como el maestro Bobbio, que señalaba que la Constitución es un acuerdo de paz que construyen las fuerzas políticas. Es un modo de ser también, una unidad política y una ordenación social, suma de factores reales de poder, juego dialéctico entre el ser y el deber ser, constitución, cum statuere, establecer. A continuación, y la última intervención de nuestro panelista, el diputado César Camacho Quirós. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de materias jurídicas en la propia Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Anáhuac, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey. Integrante del Colegio de Abogados del Estado de México, miembro regular del Instituto Nacional de Administración Pública, académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación e integrante de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Su destacada labor en la administración pública lo llevó a la presidencia municipal de Metepec y gobernador del Estado de México. Fue también subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. En el ámbito legislativo, integrante de la 60ª legislatura, en la que presidió la Comisión de Justicia y perteneció y ocupó la presidencia del capítulo latinoamericano de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Senador de la República en las legislaturas 58 y 59. En el año 2012 ocupó la presidencia de la Fundación Colosio y presidió el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Autor del libro La Dimensión del Control Constitucional Local en México, Los Dichos y los Hechos, columna que semanalmente aporta a un diario nacional. Actualmente, el diputado federal César Camacho es coordinador del grupo parlamentario y preside la Junta de Coordinación Política de esta 63ª legislatura.
estamos atentos a su intervención, señor diputado. Muchas gracias. Estoy seguro que para la señora coordinadora, el señor coordinador, diputadas y diputados aquí presentes, es motivo suficiente de gratitud y reconocimiento a nuestros panelistas invitados que con la inteligencia bien conocida y con su patriotismo acerado, con toda buena fe han expresado en este panel sus puntos de vista, todos importantes y puedo asegurar bienvenidos, para que iniciemos y con el pie derecho y con un gran vigor este año preludial del centenario de la Constitución de 1917, no con una visión solamente retrospectiva, sino en un análisis sosegado, creativo, viendo para adelante a efecto de seguir haciendo de la Constitución vigente, llamémosle así, un cuerpo vivo útil, importante para los mexicanos y regulador del poder. Yo agregaría del poder democrático. Como bien se ha dicho aquí, la Constitución, o al final la vida constitucional, es un continuo. Desde ese ya lejano 1822, con un reglamento provisional político del Imperio Mexicano, y los sucesivos episodios de 1824, 36, 43, 47, 57, todos del siglo XIX, podemos advertir la vertiginosidad, la precariedad de la vida pública que por supuesto se refleja en la Constitución. Desde 57, salvo el episodio breve de otro imperio por fortuna fallido, habiendo recuperado la vigencia completa de la Constitución de 1857, no podemos olvidar que se convoca en 1916 a reformar y adicionar la Constitución del 57. No obstante, que al final, merced a la potestad del Congreso Constituyente, no solo es, diríamos, una puesta al día de la Constitución para entonces vigente, sino francamente una nueva Constitución. Vale la pena decir que en la vida independiente, es obvio, por esta referencia breve, es la Constitución con mayor vigencia formal, es decir, el cuerpo normativo con el mayor número de años en vigor. No obstante, y hay que hacerse cargo de ello, el 81% de sus artículos han sido modificados. Es decir, solo 27 de los 136 artículos que integran la Constitución se mantienen en su texto original. Esto acredita que, y hay que hacernos cargo quienes tenemos que ver con los procesos deliberativos, de que siendo un cuerpo vivo ha sido objeto de modificaciones y sobre ellas hay puntos de vista dispares. Sus detractores consideran que para un constituyente o para un constituyente resultaría un texto absolutamente ajeno a lo que discutieron y resolvieron, cosa que es, diríamos, rigurosamente cierta. La pregunta que tendríamos que hacernos, que pongo sobre la mesa, es ¿para qué sirvieron las reformas? ¿Qué fue lo que motivó las reformas y adiciones? Y si éstas han valido la pena. Y mi respuesta categórica es que sí. Primero porque durante un buen número de años, a partir de la vigencia de la Constitución, en promedio, por sexenio, se reformaron o hubo 16 reformas. Esto no es casual. Esto también es reflejo del ejercicio del poder político que entonces era cerrado y verticalista. Es decir, con un partido hegemónico casi único que cuando necesitaba promovía reformas y tenía literalmente asegurada su aprobación. No es casual entonces que sea a partir de 1982 cuando inicia una intensa cauda de reformas y a partir de 88 mucho más, en promedio 60 por sexenio, aun cuando el de Felipe Calderón registra 110, para tener una idea, porque la numeralia ayuda para tener un diagnóstico completo. Decía yo, como pregunta en voz alta, si ha valido la pena, y mi respuesta era que sí. Justamente porque sin estas reformas no se habría, entre otras, abierto el poder político. Es decir, hay que hacerse cargo, independientemente de la conformación de las cámaras, de la irrupción
de lo que entonces fueron las minorías a través de un sistema que se ha perfeccionado y que hoy es el de representación proporcional, que hace que el Congreso, de suyo diverso, sea más plural. Y esto haya enriquecido el debate parlamentario. Y sin olvidar que desde 1997 ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados y desde 2000 ninguno lo tiene en el Senado de la República. No obstante todo ello, hay instituciones evidentemente importantes y llamo su atención. Empiezo por un poder judicial mucho más robusto. Alguien comentaba de quienes han tenido uso de la palabra sobre las controversias constitucionales y yo tratando de ver positivamente, me felicito de que haya, no por el número, sino porque haya la instancia para controvertir constitucionalmente decisiones que otrora no se podían combatir, o las acciones de inconstitucionalidad, o el perfeccionamiento del juicio de amparo, o devolverle a la Suprema Corte de Justicia su conformación del siglo XIX de tener 11 ministros en el pináculo de la Corte. Esto, entre otras cuestiones, pero llamo la atención especialmente del Poder Ejecutivo. Las principales reformas, la creación de los organismos constitucionales autónomos, independientemente de suscribir algunas de las opiniones sobre dónde están ubicados, todos han surgido como desmembramientos del Poder Ejecutivo. Es decir, originalmente los quehaceres relacionados con el Banco de México, la organización de las elecciones, los asuntos relacionados con la estadística, o el otorgamiento y revocación de concesiones eran facultades, diría yo, omnímodas, eran facultades libérrimas del Ejecutivo Federal. En consecuencia, una buena parte de esta cauda de reformas constitucionales tiene un signo, un denominador común, la redistribución del poder, lo cual, hago una apostilla, me parece correcto, me parece conveniente porque es la respuesta del poder público a una demanda ciudadana de horizontalizar, de democratizar mucho más el ejercicio del poder y de introducir crecientes controles, echando mano de la antiquísima, casi de 4 siglos, expresión de que lo único que limita al poder es el poder mismo. En consecuencia, me parece que lejos de percibirlo como una desventaja, el hecho de haber tenido muchas reformas constitucionales, hay que acreditar su necesidad y justificar lo que en el tiempo de cada reforma ocurrió, porque el entorno de dentro, y me atrevo a decir de fuera, porque el sistema planetario o la relación planetaria resulta inevitable, es decir, no solo hay valores que se comparten dentro de las fronteras, sino valores compartidos en el mundo occidental, y traigo a cuento 2 de reciente impulso o reimpulso: la democracia y los derechos humanos, asuntos a los que México se ha mostrado sensible y hemos avanzado institucionalmente, yo diría todos, es decir, todos los partidos. Pero toda vez que nos estamos refiriendo a la Constitución de 1917, déjenme tomar algunas de las cuestiones que aquí se han comentado para fijar una postura personal. Aquello que Carl Schmitt llamó las decisiones políticas fundamentales se han mantenido, diríamos, razonablemente estables. Es decir, haber decidido ser una república, yo no he escuchado a nadie con la peregrina idea de poder trocar en una monarquía. No hemos escuchado, aunque sí la necesidad de una redistribución del poder vertical entre federación, estados y municipios, yo no he escuchado un planteamiento que sugiera que volvamos al Estado unitario central de las constituciones del 36 o del 43. No desde el inicio, pero estamos, creo yo, firmes y robustos en la decisión colectiva de ser un Estado laico, de mantener la institución, no solo mantenerla, reivindicarla y tratarla con la justicia que merece, la del municipio libre. En consecuencia, manteniendo estas decisiones políticas fundamentales, mi impresión es que debemos revisar qué hacer hoy con el poder, con la organización del poder.
Y haciéndome cargo por mi filiación partidaria de que durante muchas décadas era quizás la consigna soterrada, la consigna subyacente, ver qué hacer con el poder para quienes ejercen el poder. Creo que hoy tenemos que ver qué hacer con el poder desde el ámbito del ciudadano. Es decir, al final, si bien es cierto, la Constitución es la expresión jurídica del poder, yo agregaría, es la expresión jurídica del poder democrático. Cuando hablo de poder democrático, me hago cargo de que democrática debe ser la vía por la que las personas accedemos a los cargos públicos, directa o indirecta, es decir, hablo de la elección directa, que es el caso del Poder Legislativo y el Ejecutivo, y de la elección indirecta, que es el caso quizás de los ministros de la Corte, a quienes propone el presidente y ratifica el Senado y presidente de origen popular. En consecuencia, el origen, decía yo, debe ser democrático, y aquí subrayo más en la segunda parte, el ejercicio cuanto más democrático. Y un ejercicio democrático es un ejercicio transparente. Un ejercicio democrático es un ejercicio legal, o me corrijo, legalista. Es un ejercicio rendidor de cuentas. Es un ejercicio eficaz. Es un ejercicio sujeto permanentemente al control y a la verificación ciudadana. En consecuencia, el reto que tenemos es formidable, porque los fastos para la conmemoración no tienen que ver solo con loas o con veneración y culto a un objeto, sino considerando la historia constitucional, que no es sino la historia del poder, la historia de la relación entre quienes lo ejercen y quienes lo otorgan, la relación entre quienes originalmente lo detentan, es decir, los ciudadanos, para cubrir sus expectativas, para fortalecer a las instituciones, que al final son, porque son creadas por la ley, porque están soportadas en la ley, y la ley tiene que ser buena, y si no es buena hay que cambiar la ley para que lo sea. Debemos hacernos cargo de qué sigue para que la mejor forma de honrar a la Constitución en sus 100 años es mantenerla viva, no solo en sentido formal, sino en sentido práctico, útil, eficaz, importante, con una cuestión en la que me parece que hoy guardamos déficit los mexicanos, con el apercibimiento de que se encuentra de veras vigente. En un artículo que publica justamente hoy mi querido y respetado amigo Diego Valadez, registra datos que más o menos la percepción ciudadana sobre la vigencia, la fuerza, la convicción de que la Constitución es importante y nos es útil, ha reducido sensiblemente en la percepción ciudadana. Entonces, no es responsabilidad de ellos, la responsabilidad es nuestra, hacer que haya no solo toma de conciencia en tanto registro de un dato, sino de que se perciba en la vida cotidiana que el sometimiento a la ley es correcto, porque la ley es buena, porque la ley limita el poder, y me meto al terreno que quiero, porque la ley consigna derechos humanos, no solo como prerrogativas ciudadanas, no solo como la ampliación de la esfera jurídica de los particulares, sino como limitación al poder público. Es decir, en esta doble expresión como Jano, doble cara, los derechos humanos son al tiempo un arma del ciudadano y son también un valladar, un veto, una barrera infranqueable para las autoridades, que si osan, y no exagero la nota, subvertir el orden o atentar contra los derechos humanos, no solo encontrarán la manera en que se corrija la acción, sino tendrán la sanción correspondiente. Personalmente, y lo he hecho mío,
o lo he respaldado incluso públicamente, al punto que me tomé la libertad de distribuir el documento, me parece de los planteamientos contemporáneos más interesantes. Es decir, yo no me inscribo en la corriente de quienes sugieren crear una constitución, sino en el balance general de la constitución vigente encuentro superávit, es decir, admitiendo déficit, advierto que en el balance hay cuestiones positivas. Haciéndome cargo, no solo como político, abogado, sino como legislador en algunos episodios, de que ha habido un abuso en el ejercicio del poder legislativo, haciendo que algunos artículos, y ahorita hay uno de moda, el 122, una vez más reformado, de manera tan prolija, que a un artículo constitucional parece que les estamos dando trato de ley reglamentaria. En consecuencia, tenemos que huir de esos excesos legislativos para dejar en la Constitución, en este orden o en uno parecido, producto de la deliberación, lo más granado de los principios, de los valores y de las normas. Es decir, porque la Constitución, y muchos años se dijo casi ad nauseam, la Constitución como proyecto de país, si la Constitución programática, sí, pero la Constitución primero tiene principios, tiene valores y tiene fuerza normativa. Es decir, no solo se trata de planteamientos de carácter general, no, al amparo de la Constitución, y los ejemplos abundan, no solo de esta Constitución, ha habido posibilidad de meter al orden a quien pretende salirse de él. Todo ello con un denominador común, que el resultado de esta deliberación libre, franca y, subrayo, bien intencionada, es decir, evitar que en ello pretenda alguien tener medro partidario, medro político, sino hacerla por México, para que mantenga su posición de vanguardia en América Latina, que la tiene, y pueda, en pie de igualdad, mantener el diálogo que se requiere en el orbe, con el norte del continente, con Europa, con el oriente, y podamos mantener valores, no sé si parezca atrevimiento, que son perennes. Es decir, la adopción de la democracia, incluso la democracia como expresión mexicana, bien consignada en la Constitución, es decir, la democracia en la versión mexicana, que no solo no choca, sino se complementa con lo que podríamos entender que es el concepto universal de la democracia, con algo que no solo llegó para quedarse, sino tiende a profundizarse, que es el respeto y la promoción y la expansión de los derechos humanos, y hacer que se mejore, son 2 o 3 notas y con no voy a terminar, el control del poder. Es decir, hay muchas y muy complejas formas de hacerlo, pero quizás el más depurado y el técnicamente más desarrollado, el control constitucional y control de la convencionalidad a partir o en el ejercicio de las tareas de la Suprema Corte. Es decir, hace algunos años, incluso era dogma académico, la fórmula Otero, el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Qué esperanza que un poder atentara contra el otro, que le enmendara la plana el judicial al legislativo. Pues hoy se puede, que no es sino una expresión de avance en el control del poder. El hecho de que México le haya abierto las puertas de par en par justamente al derecho convencional, que en otro tiempo estuvo tan controvertido y que los ortodoxos del derecho expresaban una posición reacia frente a esta posibilidad, hoy es un hecho, no solo por las disposiciones constitucionales, sino por las decisiones de la Corte y por la convicción de muchos que creemos en que ese control se tiene que mantener justamente para que el adjetivo democrático en el ejercicio del poder no nos quede grande. Yo termino con una expresión de esperanza, de búsqueda, de construcción de consensos entre las fuerzas políticas, con el mundo académico, para que esperemos el aniversario, esperemos haciendo,
Esperemos trabajando, esperemos intercambiando impresiones y encontrando, construyendo un espacio de neutralidad partidaria que esté por encima de visiones de coyuntura. México lo vale. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Aprovechamos también reconocer la presencia de los alumnos de la UNAM y de la UAM que en la planta del lobby están observando a través de las pantallas el desarrollo de este evento. Indudable las afirmaciones que nos recuerdan que la Constitución no solamente es una norma inerte, sino un cuerpo vivo y útil, en las palabras del diputado, y contestarse el para qué las reformas que en todo el transcurso de la vida de nuestro texto constitucional han tenido. La horizontalización del poder tiene un adjetivo en este ejercicio que él señala y sobre todo destaca la aparición en nuestro texto constitucional del reconocimiento de los derechos humanos que encuentra su texto más acabado en el párrafo del artículo primero, mediante el cual obliga a todas las autoridades, a todos a quienes detentan el poder, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con esta intervención concluimos el panel mediante el cual la Cámara de Diputados inicia estos actos conmemorativos. Y es un señalado privilegio que sea aquí, en el domicilio de la ley, en donde el poder que entre los tres tiene la vocación natural de hacerse cargo de esta custodia y herencia que corresponde a la actividad legislativa, y en el que ha sido muy útil las ilustrativas reflexiones que hemos escuchado y que hoy de manera especial coincide con la visita más ilustre que hayamos tenido de nuestras invitadas. En efecto, hoy regresa a su casa, hoy está en su hogar indiscutible el texto original de la Constitución del 17. La Constitución nos une. Estamos ciertos que la Constitución y la sociedad caminan juntas, solas no andan. Muchas gracias a todos los panelistas y gracias a todos ustedes. Gracias, licenciado. A continuación, el diputado César Camacho Quirós hará entrega de un reconocimiento a cada uno de los integrantes de este panel. Por favor, diputado Camacho. Los integrantes son el doctor Diego Valadez, el doctor Francisco Valdés Ugalde y el doctor Héctor Fix Fierro. También le recordamos que los invitamos a la guardia de honor del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a llevarse a cabo unos momentos en el vestíbulo de la Cámara de Diputados. Muchas gracias y buenas tardes. de la